Ya. Vamos a orar entonces para comenzar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en esta noche para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje. Te rogamos que le des sabiduría a nuestro hermano Nico, Señor, para que pueda mostrarnos hoy el mensaje que tienes para nosotros en esta noche y a nosotros también que nos des entendimiento, Señor, y que principalmente pues todo lo que estamos aprendiendo lo podamos poner en práctica, Señor, en todo tiempo, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Queremos rogarte también en esta noche por la vida de nuestro hermano Nico y su familia, que pues tú has presentado, Señor, esta situación de en esa iglesia que se requiere que alguien vaya a predicar tu palabra y enseñar. Te rogamos le des sabiduría a él y a su familia para que puedan tomar la mejor decisión y que tú pongas los medios, los recursos para que si es tu voluntad, él pueda servirte como sabemos que es su deseo y sabemos que tú conoces su corazón y que su anhelo es servirte donde tú lo quieras poner. Te rogamos por su esposa y por su hijo para que les des convicción, les des el poder estar acompañando a su esposo y que cada uno pueda asumir el rol que le corresponde conforme a tu palabra. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos para tu gloria y tu honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y estamos viendo que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos proporciona la base perfecta para vivir una vida distinguida por la santidad, por la integridad. Que no andemos haciendo las cosas en hipocresía, sino que vivamos una vida caracterizada por la integridad y el servicio humilde. Y su exhortación a los filipenses deja entrever el equilibrio ideal entre dos perspectivas sobre la santificación. También vimos que para algunos le corresponde a Dios el perfeccionarnos. Unos dicen, yo no hago nada y Dios es el que va a hacer todo, ¿no? Otros dicen que nuestro desarrollo en la santificación pues debe de ser nuestro esfuerzo aparte de Dios. Unos dicen que Dios hace todo y otros dicen que yo soy el que tengo que hacer todo. O sea, son dos extremos. Pero estas dos perspectivas tienen un nombre. La primera es quietismo. Ese es así le llaman algunos. Quietismo. Quietismo. Veamos que la primera es quietismo. El nombre quietismo proviene de la idea de que los creyentes permanecen quietos o espiritualmente pasivos en la santificación. Y ese es un extremo que es incorrecto. Por eso es importante estudiar esto. Ese es quietismo. Quizá la frase más familiar del quietismo es la que dice, abandónate y deja entrar a Dios. Deja que Dios haga todo. Tú nada más tírate ahí y deja que Él haga. Ese lema es un modo popular de decir que cualquier esfuerzo de tu parte es un obstáculo al proceso de santificación. Así lo ven ellos, los quietistas. Debemos apartar el yo, dicen ellos, y dejar que Dios nos otorgue una vida de victoria sobre el pecado. Y tú no hagas nada, básicamente. Y los defensores del quietismo frecuentemente se apelan a Gálatas 2:20. Vamos a ver qué dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok. Pero ellos agarran la cita de Gálatas 2:20 nada más donde dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Él tiene que hacer todo y yo ya no hago nada. Por eso lo sacan fuera de contexto. Al hacer eso, implican claramente que la vida cristiana consiste únicamente de una fe y una confianza pasiva, sin dejar lugar a la diligencia y el esfuerzo del creyente. Eso es lo que enseña el quietismo, pero si nosotros consideramos en totalidad lo que dice Gálatas 2:20 completo, como ahorita lo leyeron, mantiene equilibrada la tensión que hay entre nuestro papel
y el papel de Dios en cuanto a la santificación. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Pero luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, ya está refiriendo a él, a Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos en la carne, pero Cristo vive en nosotros a través de la fe. Ahorita vamos a seguir explicando esto para que lo entendamos bien. Ese es el quietismo. Quédense con la idea de que Dios hace todo y yo no hago nada. Ahora vamos al pietismo, que es el otro extremo. El pietismo, esa es la perspectiva contraria en cuanto a la santificación, el otro extremo, porque sostiene que nuestro perfeccionamiento espiritual pues depende completamente de nosotros y no de Dios. Y esta posición fue tradicionalmente llamada pietismo y surgió del movimiento evangélico alemán del siglo XVIII como reacción a la ortodoxia muerta de la Iglesia estatal luterana. El pietismo tenía muchas características buenas, porque enfatizaba la oración, o sea, si tienes que orar. El estudio de la Biblia también lo enfatizaba. La práctica de las buenas obras y la autodisciplina. Todo eso lo promovía el pietismo. Pero tenía la tendencia a la pérdida del equilibrio al sobreenfatizar el esfuerzo personal. O sea, lo que tú hagas. Entonces se dan cuenta, unos no hacen nada al quietismo y el pietismo todo tú. Entonces son dos extremos opuestos que están mal. Los que se adhieren a la perspectiva pietista creen que el cristiano debe utilizar todo el tiempo sus energías y su búsqueda de la santidad. Y sus proponentes enfatizan versículos tales como, fíjense lo que dice 2 de Corintios 7:1, léamelo. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ellos apelan a ese texto, ¿no? Porque dice, tú tienes que hacerlo todo. Tienes que limpiar toda contaminación en toda carne. Y entonces afirman que tal limpieza es una tarea que solo tú tienes que hacer. Y te corresponde todo a ti. Este énfasis tan fuerte en el esfuerzo espiritual, acompañado de constantes recordatorios de que la fe salvadora debe llevar a las obras, porque a veces te vas más a las obras, a obras, nos conduce a una de estas dos respuestas pecaminosas. O quieres que Dios haga todo y tú no haces nada, o crees que tú lo vas a hacer todo. Si nuestro esfuerzo tiene éxito, experimentaremos un orgullo carnal motivado por el triunfo, porque si tú lo estás haciendo todo tú solo, pues te vas a empezar a enorgullecer, ¿no? Que estás haciendo las cosas. Pero si fracasas, ¿qué va a pasar? Te vas a desesperar porque entonces no tendrás a nadie hacia quien volver en busca de ayuda, porque estás solo. Dice, ¿ahora qué hago? Pues vuelvo a intentarlo. Porque llegan a pensar que Dios no forma parte de esa ecuación. Los pietistas. Ya vimos los dos extremos que están mal. La palabra de Dios no apoya ninguna de esas dos perspectivas. Por el contrario, la palabra modera los excesos del quietismo y el pietismo. Lo va a moderar, fíjense. Pablo, vamos a ver qué dice Filipenses 2, 12, 13. Otra vez, pero ahora el versículo 13. Filipenses 2, 12, 13. Filipenses 2, 12, 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense, ahí hay una palabra, las palabras clave es con temor y temblor. Aquí Pablo no estaba proponiendo un principio original en Filipenses 2, 12, 13,
Fíjense, siglo antes, la bendición del rey Salomón en la dedicación del templo reveló su reconocimiento del papel de Dios y de nuestro papel en el proceso de la santificación. Vamos a ver cómo lo dice allá. Primera de Reyes 8, 56, 61. Primera de Reyes 8, 56, 61. Ok, soy yo, voy. No, bueno, quedamos en que dice así. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Fíjense, si notamos cómo Salomón expresa el equilibrio ahí entre la responsabilidad de Dios y la nuestra. Si leyeron con atención ese texto y lo estuvieron siguiendo, él expresa el equilibrio entre la responsabilidad de Dios y la nuestra. Primero, él dice que ora que Dios incline nuestro corazón hacia él, el versículo 58. Dice, incline nuestro corazón hacia él. Está pidiéndole a Dios para que incline el corazón hacia él. Luego le dice al pueblo, versículo 61, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios. Primero le pidió a Dios y ahora le está diciendo al pueblo cómo tiene que responder. ¿Se dan cuenta? Si vamos a ser obedientes al Señor en el proceso de la santificación, pues obviamente Él tendrá que dirigirnos en esa dirección, ¿no? Pero al mismo tiempo, Él nos dirige, sí, pero debemos tener el corazón y la voluntad dispuestos a hacer su voluntad. Él no te va a obligar, no te va a forzar a nada. Debe de ser un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Entonces, por eso estamos viendo el equilibrio. Ni el quietismo ni el pietismo, sino es Dios obrando a través de tú. Tú tienes que responder, tienes un compromiso, tú tienes algo que hacer. Obviamente sabemos que Él te da el querer como el hacer, pero tú tienes que esforzarte. Él en sus fuerzas de Él, obviamente, pero es tu cuerpo, son tus manos, es tu cansancio, en ese aspecto lo estoy diciendo. Durante años, muchos cristianos estuvieron confundidos por la frase final de Filipenses 2:12 que ya leímos, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estaban confundidos esa frase. ¿Qué es eso de ocupaos en vuestra salvación? ¿Está el apóstol abogando por la salvación a través de las obras? ¿Acaso ahí? No sería posible porque fíjense lo que dice Romanos 3:20, 24. Ahora sí, hermanita, Romanos 3:20, 24. Fíjense cómo lo dice ahí Pablo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, Fíjense. justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, entonces en Filipenses Pablo dice que se ocupen con su salvación con temor y temblor, no está promoviendo la salvación por obras. Romanos lo aclara, dice que la salvación es únicamente por gracia de Dios y por fe. Y
y enseñan que no se logra por medio de las obras, la salvación. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la exhortación de Pablo en el versículo 12? Eso que dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque hay muchos que también apelan a ese texto para decir que la salvación se pierde. Pero vamos a ver qué significa eso. En el griego, el verbo traducido como ocupaos quiere decir esforzarse continuamente en llevar algo a cabo a su terminación. Esforzarse continuamente en llevar algo a cabo a que termine, a su terminación. Eso significa ocupaos en el griego. El erudito romano Estrabón, que escribió en griego y vivió unos 60 años antes de Cristo, nos esclarece el significado de la expresión aquí. Estrabón emplea el mismo verbo cuando se refiere a los romanos que extraían plata de las minas. Fíjense, él saca ese verbo de ocupás, lo aplica cuando se refiere a los romanos que extraían plata de las minas. Por analogía, los creyentes, entonces, debemos extraer de tu vida, de la vida de Cristo que Él te dio porque es una nueva criatura, debes extraer de su vida que tú ya tienes toda la riqueza de la salvación que Dios ha depositado allí, en tu vida, misericordiosamente. ¿Y cómo se hace eso? Vestíos el fruto del Espíritu. Eso lo depositó en tu vida, ¿no? Tienes que extraer eso y lo tienes que mostrar, porque debe de ser esa tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo vives? Entonces estás ocupados, te estás ocupando, estás extrayendo toda la riqueza de tu salvación que Dios depositó como un paquete completo ahí. Dones y fruto. ¿Se dan cuenta? Entonces, por medio de un esfuerzo, obviamente, y de una diligencia constante, porque tienes que ser diligente, tan solo que estés estudiando la Biblia, estés orando todos los días, estés pensando en las cosas del reino, obedeciendo a Dios, ya se los he dicho muchas veces, se necesita mucha diligencia, ser diligente, compromiso, disciplina. Y entonces debes santificar y perfeccionar diariamente aquellas virtudes que Dios ha puesto dentro de ti. Ya las tienes, eres hijo de Dios. Entonces, con diligencia, con esfuerzo, con disciplina, con compromiso, sabes cuáles son tus prioridades y debes ir perfeccionando esas virtudes que ya tienes. ¿Cómo? Pues en la práctica. ¿Cómo perfeccionas el amor? Pues amando a todos, a tus enemigos. ¿Cómo perfeccionas el gozo? La paz. Pues a pesar de las circunstancias, tú andas, porque tu gozo y tu paz no depende de las circunstancias y de lo que te hacen las personas, sino lo que Dios ya hizo por ti. Y Él permite esas cosas para que tu gozo no esté en esas cosas, sino esté en Él. Y entonces tú lo estás perfeccionando. Cuando tú perdonas, también perfeccionas el amor. Cuando refrenas tu lengua, y así te puedo dar muchos ejemplos donde tú estás perfeccionando, te estás ocupando, ocupaos. ¿Se dan cuenta? Entonces, un mandato así de Pablo no adopta ningún tipo de posición quietista, ¿verdad? Como la que vimos anteriormente, de que tú no hagas nada, deja que él haga todo. No, tú tienes que esforzarte en sacar, en perfeccionar, pero obviamente también asume un claro nivel de dedicación. ¿Cómo sacas tú tu carrera que estudiaste? ¿O cómo logras algo que quieres? Tienes que darle un nivel de dedicación, dedicarte a eso para poder obtener pues, los resultados que tú quieres en lo secular. Pues también se aplica en lo espiritual, hermanos. ¿Quieres vivir una vida espiritual fructífera? Que esté estable espiritualmente, con gozo, paz, contentamiento y todo eso. Pues tienes que dedicarte. Dedicación y de esfuerzo continuo por parte tuya. No hay otra manera de hacerlo. Y eso es un estilo de vida. Y eso requiere tu esfuerzo y te requiere trabajo. Saber distinguir entre tus prioridades.
cuáles son tus prioridades para lograr, espiritualmente hablando, una vida fructífera e íntegra, pues tienes que andar en eso. Pero si tu prioridad no es esa, si son otras cosas del mundo, pues entonces tú vas a estar dedicándote y esforzándote, pero en otras cosas, no en esto. Pero el problema es que no lo hacemos, pero queremos esto, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No nos estamos ocupando. El Nuevo Testamento está repleto de amonestaciones similares, todas las cuales presuponen responsabilidad por parte tuya. Fíjese lo que dice Romanos 6:19. Romanos 6:19. Romanos 6:19. Voy, permíteme. Ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí hay una amonestación. Y vemos que hay una responsabilidad. De ahí básicamente lo que dice es que así como antes prestabas tu vida, tus deseos, tus pensamientos para servir al pecado, al mundo, y te esforzabas y esa era tu dedicación completa todo el día y los días, y ahí estabas buscando las cosas terrenales, ahora tiene que ser pero para las cosas de Dios, para santificación, para servir a la justicia. Y aquí Pablo dice que el proceso de la santificación involucra tu búsqueda activa. ¿Cómo vas a obtener este resultado si no andas en una búsqueda activa de esto? Todos los días. Obedecer por medio del uso de todas nuestras facultades, aún hasta el grado de ser esclavo de la voluntad de Dios, básicamente. Primera de Corintios 9, 24, 27. Fíjense cómo lo dice ahí Pablo. Primera de Corintios 9, 24, 27. Según la lista que mandaste, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense cuál era su búsqueda activa de Pablo, a dónde estaba enfocada. Y aquí yo te preguntaría cuál es tu búsqueda activa a ti, la tuya. De todos los días, cada que te despiertas y te duermes. ¿Qué es lo que buscaste todo el día? Activamente, y que te esforzaste, que estuviste ahí haciendo y pensando. ¿Cuál es? ¿Está enfocada en el reino? ¿Está enfocada en la santidad, en glorificar a Dios? ¿En crecer, en conocerlo? Gloria a Dios por eso. Y si no, lamento decirte que estás caminando hacia el otro lado. Y las consecuencias también se van a dar. Porque la primera es, vas a andar en santidad y vas a estar caminando progresivamente y tu estabilidad espiritual va a estar bien. Pero si estás hacia el otro lado, no te sorprenda la disciplina de Dios. O que andes mal, sufriendo comúnmente en tu diario vivir. Anhelando tener una estabilidad espiritual, pero como no estás haciendo lo que tienes que hacer en ocupaos, pues no se da por arte de magia. Así no funcionan las cosas en el reino de los cielos, según aquí. Entonces, si cada día somos esclavos a la voluntad de Dios, cada día te esfuerzas en obediencia, búsqueda activa, no podemos sino vivir con integridad la salvación que Él nos ha concedido. Ese va a ser el resultado. O sea, no es tan complicado entenderlo. Porque así como logra las cosas en lo secular, pues también en lo espiritual es igual. Es igual, pero tenemos que entender nuestra identidad en Cristo. Pablo continúa describiendo la actitud con que debemos buscar con afán la santidad cada día. Y nuevamente, ya vimos la cita, versículo 12, Filipenses 2:12, él dice con temor y temblor. Ya vimos lo que significa
ocupaos, ¿verdad? Pero dice con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Al vivir para Dios, debemos tener un santo temor de ofenderle o de pecar contra Él. Pues junto con ocupaos. Debe haber un temblor, y ese temblor, la palabra se deriva de la palabra griega empleada aquí. Trauma. Traumas, aquí es temblor. Y se deriva de la palabra griega empleada aquí. Temblor. O sea, cada vez que pensemos en las consecuencias del pecado, tú tienes que tener temor, temblor. Porque sabemos que Dios es amor, sí. Y ya te perdonó en Cristo. Pero también Él no tolera el pecado de nadie. Y para Él cualquier pecado es abominable para Él. Y trae consecuencias. ¿Se acuerdan lo que le pasó a David? Todo lo que sufrió. Entonces, cada vez que pensemos en las consecuencias del pecado, tenemos que tener, no por lo que nos va a pasar o lo van a decir de nosotros, sino porque el pecado es directamente contra Dios. Un miedo así no es un miedo malo. Es una reacción adecuada a nuestras debilidades e insuficiencias. Y nos proporciona una sana ansiedad de hacer lo correcto. Por eso este miedo sí es bueno que lo tengas, este temor y temblor. Especialmente aquí estamos viendo la palabra temblor. Que Dios es fuego consumidor. Y terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Ya como creyente, no le temes como tu juez. Pero sí debes de tener un temor reverente. Que es bueno, este miedo. Porque eso te va a llevar a tener una sana ansiedad de que quieres hacer lo correcto, ¿no? Y vas a poner manos a la obra. Porque el Señor quiere que su pueblo le tenga un justo temor. Todos sus hijos. Fíjese cómo lo dice Isaías 66, 1, 2. El profeta Isaías, cómo lo escribe ahí. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Ya ven? Que tiembla a mi palabra, porque la palabra le tienes que tener un respeto y un reverente y un miedo sano como el que acabamos de ver, porque ese no te aleja, sino que te acerca a Dios y te hace querer obedecerle, estar dispuesto a lo que sea con tal de obedecerle, el tiempo que sea necesario, lo que tengas que invertir. Si no tienes eso, tú andas con tus cosas normal y es innecesario estas cosas. Luego se detectan estas cosas. Si realmente tienes un temor, que tiemblas ante la palabra de Dios. Dios busca y aprueba a aquellos que se estremecen ante su palabra. Anhelan, que aman su palabra y que se someten a su palabra, que la buscan todo el día como una lumbrera en su camino, que es su prioridad en el momento que se levantan hasta que se duermen. Obviamente no estoy diciendo que todo el día estés escuchando la palabra de Dios o la estés estudiando, pero haces tus actividades y tu mente está en: quiero estar con mi Señor, quiero hablar con mi Señor, quiero... ¿Cómo escucha su voz hoy día? Abre la Biblia y léela. En un estudio bíblico, no sé. Hay varias formas hoy día ya. Pero si eso es lo último en que piensas, o ni siquiera piensas en eso, se hacen problemas. Ocuparnos cada día de nuestra salvación con firmeza, con integridad, es difícil, porque es hacer lo que acabo de mencionar. Y la posibilidad de fracasar pues se asoma constantemente, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos afanamos a las cosas, los pensamientos están en el mundo, el ajetreo de todo lo que hacemos cada día, de andar allá y para acá, y todo eso pues obviamente se te complica más, tú mismo te la complicas más y fracasas. ¿Por qué? Por lo mismo. Una de las salvaguardas que ayuda a evitar el fracaso
es esta clase de un sano temor, reverencia y respeto a Dios, que están ahí implícitos inherentemente en Filipenses 2:12. Un sano temor, reverencia y respeto a Dios. ¿Y cómo lo pruebas? Así como lo acabo de mencionar. No se trata de un miedo al tormento eterno, porque tú ya no, si eres creyente, ya no tienes que tener miedo al infierno. Entonces no se trata de un miedo al tormento eterno, ni una desesperación debido a nuestras circunstancias, ¿no? Ni tampoco un sentimiento neurótico que nos paraliza en cuanto a la acción y te quedas paralizado sin hacer nada. No es ese tipo de cosas de temor, es más bien una reverencia que nos motiva. Es algo que te motiva y que te hace vigilante para andar en estas cosas, para que no tropieces y puedas perder el gozo. Porque la salvación no la pierdes. Pero como andas en pecado al no andar haciendo esto, pues el gozo sí lo vas a perder. Entonces, este temor reverente es lo que nos guía para que no ofendamos al Señor, para que no comprometemos la integridad de nuestro testimonio delante de otras personas. Pero si tú no tienes este temor reverente, pues obviamente vas a andar todo lo contrario. No te va a importar lo que digan de ti, o lo que piensen de ti, o cómo te portes, cómo hables. Pero si lo tienes bien presente siempre, vas a buscar que tu integridad no se vea comprometida, que tu testimonio no ofenda, no falte a Dios primero y a ninguna otra persona, y para que no anules tu utilidad y ministerio a otros creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Qué tan importante es ese temor y temblor? ¿Por qué creen que Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? ¿Pero cómo anda el sabio? Sabio es vivir lo que sabes. ¿Y cómo lo vas a hacer si no tienes temor de Dios? Y un cristiano que diga que es cristiano y no tenga temor de Dios, pues es una contradicción. Porque tú empezaste a ser creyente porque tuviste temor de Dios, precisamente. Y empezaste a desear como niño recién nacido la leche espiritual adulterada, para que crezcáis por ella para salvación, como dice Pedro. Entonces hay una dependencia total. El ocuparnos de nuestra salvación sería inútil, además de imposible, si ésta no estuviera equilibrada por la palabra de Dios. Porque no se trata de que, pues yo me ocupo, pero ¿de qué te ocupas si no sabes cómo, qué hacer, cómo vivir? ¿No conoces la Escritura? Tiene que estar equilibrada por la verdad. Fíjese cómo lo dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, ahí vamos a ver cómo se equilibra por la verdad. Ok, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fíjense. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué está implícito eso que les digo, que tiene que estar equilibrada? El ocuparte de tu salvación tiene que estar equilibrada por la verdad. Porque Dios produce, desde el momento que te salvó, ya te dio una nueva naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, andabas amando el pecado en el mundo, ahora cambiaste completamente en arrepentimiento, te fuiste hacia la otra dirección, hacia la justicia. Ahí produjo el querer, como el hacer por su buena voluntad. Pero aparte la Escritura es importantísima, porque ahí está todo lo que Él quiere que hagas y que quieras. Si no la conoces, pues ¿qué vas a estar queriendo y qué vas a estar haciendo? Pues a tu voluntad es lo más seguro. Porque la de Él no. Primero tienes que conocerla. Y muchas veces ese texto no lo sabemos de memoria, pero no sabemos la profundidad de lo que dice ahí. La gloria de la vida cristiana es que Dios nos llama a obedecer. En el momento de la salvación, el Evangelio empieza por ahí y luego efectúa esa obediencia en nosotros. Pero la palabra tiene que estar, tu obediencia tiene que estar cimentada en la palabra de Dios, de una forma correcta, trazada correctamente y aplicada correctamente. Nuestro progreso en la santificación demanda todo lo que tú eres, no nada más lo que yo quiero, esta área sí, esta no, Señor, todo lo que eres
demanda el progreso de tu santificación, pero también demanda todo lo que Dios es en nosotros. Fíjense, demanda lo que tú eres, pero también lo que Dios es en nosotros. Ahí están los dos. Dios, la soberanía y la responsabilidad del hombre. Por eso es que no era ni quietismo ni pietismo, sino es nosotros en sus fuerzas, juntos. Vamos a ver cómo lo dice Juan 15:5. Juan 15:5. Esto que les estoy diciendo. Sí. Juan 15:5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el momento de la salvación, Dios te injertó al árbol, por decirlo así, que es Jesús. Y entonces, ahí está Él. Estás en Él. Y permaneces en Él. Y por eso es que tú andas así como lo estamos viendo aquí. Llevas fruto. Si una manzana se cae del árbol, se va a podrir. Un cristiano que permanece, que se somete, que anda así como lo estamos estudiando a lo largo de estos estudios de integridad, permanece en Él. Cuando tú ves fruto espiritual en tu vida, fruto espiritual de obediencia, predicas el evangelio y algunos se convierten, no por ti, sino porque Él convenció, pues te das cuenta de que fue Dios quien lo produjo, ¿no es verdad? Fue Él. Fíjase cómo lo dice Pablo, 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pablo ahí en el contexto está hablando de los dones, y todo lo que Dios hace. Entonces, Dios es el que hace todo. O sea, nosotros no, ¿qué mérito tenemos? Ninguno, porque Él es Él. Obviamente, porque a final de cuentas es el que produjo el querer como el hacer a nosotros. Estamos esforzándonos, sí, pero en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas. Y aunque estamos implícitamente ahí, también juntamente con Él, pero el que se lleva toda la gloria es Él. Porque Él nos dio esa nueva vida. Sin Él no hubiéramos hecho ni siquiera eso. Nada. A veces me puedo preguntar, ¿cuántos cristianos consideran un hecho la tremenda realidad de que Dios está realmente en nosotros? ¿Cuántos cristianos consideran un hecho la tremenda realidad de que Dios está realmente en nosotros? Y no solamente actuando sobre nosotros, a favor de nosotros, sino verdaderamente en todos los creyentes genuinos. Aunque a veces nuestra vida dé mucho que desear. Hablando de creyentes. Obviamente tienes que arrepentir del pecado y tienes que continuar. En Hechos 1:8, veamos cómo Jesús dijo a los apóstoles: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo lo que tú hagas como creyente, de obediencia, si tienes temor de Dios, y si vas bien, es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida, y obviamente utiliza la palabra, porque ahí te guía. Entonces podemos estar seguros de que Él no se toma todo el trabajo de justificarnos a través de su Hijo para después abandonarnos y dejar que nosotros solos nos ocupemos de nuestra santificación, como lo dice el quietismo. Ahora vamos a Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esto sería los pietistas, ¿no? Que dicen que ya Dios los salvó y ahora les toca a ellos. ¿Y aquí qué dice Pablo? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. O sea, ahora creen que ustedes mantienen su salvación ustedes y que ustedes solos hacen todo. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios derrumba las dos, tanto el quietismo como el pietismo? Ya vimos cuál es la correcta.
Obviamente la respuesta que Pablo espera a esta pregunta es un no rotundo, porque según Filipenses 2:13, que estuvimos viendo, el doble propósito de la obra de Dios en nosotros es movernos ¿a qué? A querer como a hacer. Porque Él te da el querer como el hacer, pero ¿quién es el que quiere y quién es el que hace? Tú tienes que hacer. Él te puso en el corazón el momento de la salvación. Si eres salvo, Él te puso ahí vivir de esta manera y hacer y anhelar y andar así. Pero tú tienes que hacerlo. Eso quiere decir que el Señor desea activar tanto tus deseos como tus acciones. ¿Y qué pasa cuando no andas así? Pues la Biblia dice, estás contristando al Espíritu Santo y estás apagando al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Pues ya se apaga. Y te deja que haga lo que quieras. Con tus consecuencias respectivas, obviamente. Para que te des cuenta que necesitamos todo el tiempo depender de Él. Para todo, hermanos. Para todo. Tanto para tu vida secular como para lo espiritual necesitamos depender siempre del Espíritu Santo. Ante todo, Dios quiere que deseemos lo que es correcto, que anhelemos lo que es justo. Toda conducta procede de la voluntad humana. Nuestros deseos, nuestras inclinaciones y tus intenciones. ¿A dónde están? Te pregunto. ¿Dónde están tus deseos, tus inclinaciones y tus intenciones? El verbo griego utilizado para querer, ahí donde dice querer como el hacer, del versículo 13, ese querer no se refiere a ninguna pasión, o un apetito carnal, o emoción caprichosa. Ese querer no es eso. Ni pasión, ni apetito carnal, ni emoción caprichosa. Más bien se centra en la intención y la inclinación. ¿Te das cuenta de hacer algo? Ya tienes la intención y la inclinación, pues eres salvo. Lo más lógico es que andes así, lo que quieras, y te inclines. Porque si quieres queriendo lo otro, inclinándote al mundo otra vez como antes, pues tú no eres salvo. No es tan difícil. Por eso dice, te da el querer ahora. ¿Cuándo te lo dio? En el momento de que te salvó, Él puso ese querer ahí. La intención y la inclinación ¿a qué? A su obediencia, a conocerle y obedecerle. Entonces, se centra en la intención y la inclinación, en la voluntad desapasionada del propósito estudiado y trazado de una persona. Tienes una voluntad. Y no debes tener una voluntad desapasionada. Que estés estudiando la Biblia y tú estás desapasionado, sin propósito. Porque aquí en la Biblia está lo que Él trazó, lo que quiere para ti, como su hijo, como su hija. Es lo que tienes que anhelar con todo tu corazón, con temor y temblor. Vamos a ver cómo lo dice Salmo 110:3. Salmo 110:3. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué significa eso? Bueno, el poder de Dios se mueve dentro de ti. ¿Para qué? Para que desees vivir una vida así. Para que desees hacer y decir y hablar y pensar todo lo que es justo y correcto y andar con integridad. Eso es lo que está diciendo el poder de Dios que ahora tienes como creyente. Tiene que dar esos resultados. Tiene que ser un estilo de vida así. Deseas todo esto. Hacer y decir la Biblia, deseo estudiar la Biblia, deseo orar, deseo servir, deseo todo lo que es sembrar tesoros en el reino de los cielos. Eso debe de ser tu vida ahora. No, pero es que llevo tiempo y yo no tengo nada de esos anhelos. Pues examínate para ver si tu fe realmente es verdadera. Porque hay tres características que tiene que tener la fe. Primero, el conocimiento. El Evangelio, ahí empieza el conocimiento. Luego la aceptación. Lo aceptas.
pero no te puedes quedar así. Y hay muchos creyentes que nada más se quedan con el conocimiento y la aceptación y nunca llegan a la obediencia en el compromiso, ni al anhelo. Y creen que con esos dos, con el conocimiento y la aceptación, ya están como los demonios, creen y ya, sí sé todo y estoy de acuerdo con todo. Y ya por eso soy salvo. No, hermanos. El tercero es confianza y obediencia. Y entonces tu anhelo, tu voluntad, todo de ti está en esa dirección. Y si no, pídele a Dios, ayúdame, Señor, que yo creo que estoy mal. Creo que ni salvo soy. Porque yo no tengo ninguno de esos anhelos. Yo sigo pensando en otras cosas, anhelando otras cosas, esforzándome en otras cosas. Dile a Dios que tenga misericordia y que obre en tu vida. Porque eso no es normal en un creyente. Lleves los años que llevas. Estés sirviendo donde estés sirviendo. El fundamento de tu salvación no son esas cosas externas, sino son esos anhelos internos, estos deseos internos, lo que te lleva a darte cuenta dónde estás parado o parada. Entonces vamos a tener no podemos tener un justo descontento con nuestro actual estado espiritual, si te das cuenta de eso. Y nunca vas a estar así, aunque estés caminando bien, siempre nunca te vas a sentir satisfecho. Como Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino prosigo a la meta de mi supremo llamamiento. O sea, siempre puedo caminar y avanzar más. No decir, no, yo ya me medí, sí estoy re bien, yo anhelo todo esto y no, pues no, síguele. Y eso significa también que Dios hace que nos desagraden los diversos pecados de que estamos rodeados. El apóstol Pablo expresó su descontento de esta manera. Romanos 7:24. Romanos 7:24, fíjense cómo Pablo lo dijo, una guerra en la que está el verdadero creyente todo el tiempo. Y nunca se queda satisfecho. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7 es la lucha en la que tiene que estar todo creyente, con esos anhelos que dije y con esta obediencia que dije, pero obviamente siempre vas a estar luchando porque tu cuerpo mortal siempre es tentado y es una guerra. Estás en una guerra y tu enemigo es el mundo, tu carne y Satanás. Y no puedes descuidarte porque Satanás te quiere destruir a ti y a toda tu familia. Tienes que ser consciente de la guerra en la que estás todo el tiempo y esforzarte más en estas cosas que estamos viendo. Si el Espíritu de Dios produce en nosotros tal descontento de tu vida, de que no estás conforme con tu vida y necesitas, a pesar de que estudio la Biblia todos los días y oro todos los días y sirvo todos los días y medito en ella todos los días, pero yo siento que no es suficiente. Necesito más. Quiero más. El Espíritu Santo te tiene que llevar a ese estado. Porque en el momento que tú te sientas autosuficiente y contento de que yo ya terminé el seminario, pues yo ya descanso. No, hermano, no cometas ese error. Siempre tiene que haber un descontento, el Espíritu te va a llevar y entonces vas a saber que estás bien. Pero si tú dices que con poquita Biblia, entre menos Biblia lea o menos ore, yo estoy bien así. Aguas porque eso no es bíblico, eso está mal. Lo más probable es que si es tu estilo de vida ese, eres una incrédula. Aunque digas que eres creyente. ¿Se dan cuenta? Dios debe producir ese descontento y todos sabemos que estamos bien, como Romanos 7 lo dice Pablo, a diferencia de la actitud pecaminosa de descontento que pudiéramos tener en cuanto a nuestras circunstancias. Porque a veces tenemos descontento, pero por las circunstancias y por las cosas y por cómo me trata y por cómo me dice, pero no nos sentimos descontentos por nuestra vida espiritual. Esa pensamos que está re bien. Y todo lo demás ya andamos bien descontentos. Oye, hermano, es aquí como... Entonces, ¿te das cuenta de tu pecado? Como la bienaventuranza que estamos viendo aquí que dice, bienaventurados los que lloran. Pero ahí hay que tener cuidado porque estás llorando y si lloras porque sabes que pecaste contra Dios y que ofendiste a Dios, eres bienaventurado o bienaventurada. Porque si estás llorando por las consecuencias, o porque ahora ya me van a correr, o porque ya me va a dejar, estás llorando por ti. Ese llorar no es sano. Entonces, sí, como lo dicen, bienaventurados los que lloran porque tu pecado no... ¿Y qué haces? Nada más te das cuenta de que pecaste y lloras por tu pecado, porque ofendiste a Dios. No,
Haces algo que cambie, que madures, que cambies y que sigas creciendo. ¿Qué? Voy a orar más, voy a estudiar la Biblia más. No sé, tengo que crecer de alguna manera. La Biblia es para que crezcáis en ella para salvación. Porque si lloras y te das cuenta de que pecas y pecas, pero no echas manos a la obra en lo que sabes que no estás haciendo como deberías estarlo haciendo, cada vez más y más y más, pues entonces también estás mal. Todo eso es importante. Ahora, en segundo lugar, Dios mueve nuestra voluntad hacia la santificación, te da un anhelo santo, de que tú anhelas, como ahorita lo dijo la hermana. Y no lo vas a hacer mientras estés en este cuerpo, vas a pecar. Y no es para que te acomodes y no, pues siempre voy a pecar. No, porque luego a veces somos bien buenos para irnos a acomodarnos. Todos lo hacen. No. Dios te va a dar un anhelo santo. Y anhelamos ser más puros, más santos, más justos y más sinceros en nuestro andar con Cristo, de todo lo que hemos oído. Y es un deseo vehemente de ser virtuoso en nuestro estilo de vida y de lograr la victoria sobre el pecado, pero no se queda, como dije, en un anhelo nada más. A veces como si te dijera, tú anhelas ser músico o ser maestro de tal lugar o sacar una profesión. A ver, con el puro anhelo lo vas a lograr. Tienes que trabajar, que estudiar, que esforzarte, que disciplinarte, que comprometerte. ¿Y por qué pensamos que en lo espiritual no es así? Eso es lo que a mí a veces no me cuadra. ¿Por qué el cristiano cree que lo espiritual no es así? En andar en las disciplinas espirituales, en esforzarte en ellas. ¿Por qué pensamos que ahí no? Entonces tiene que ser eso con la acción. Tal deseo puede aparecer, por ejemplo, mientras estás leyendo acerca de un personaje bíblico. Ahorita que están leyendo el libro, ya sea en la escritura o en una biografía cristiana. Estás leyendo un personaje, Sara, luego vamos a ver María y etcétera, ¿no? 12 mujeres extraordinarias. O los hombres, Pedro, o Juan, no sé. A medida que leemos, nuestro corazón pone de relieve nuestro débil nivel de dedicación espiritual. Porque dices, wow, Sara era una mujer fiel al Señor, esperaba en el Señor. Y así vas viendo cada mujer. Y entonces te evidencia tu debilidad tremenda y a qué nivel estás tú con ella. Y lo primero que a veces agarramos, pues es que era ella, pues que era Pablo, ¿cómo yo me voy a comparar? Hermanos, ellos tienen lo mismo que tú tienes, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos y ellas vivían con esta perspectiva todo el tiempo. Todo lo que he dicho. Esa es la diferencia nada más. Entonces tú no es que los veas y los veas como algo imposible. Yo voy a vivir así. Y como Pablo dijo, imítame a mí porque yo imito a Cristo. No para engrandecerte o para que te rindan honores a ti, sino ¿por qué? Porque estás viviendo así. Humildemente lo dices para que otros sigan tu ejemplo. Acaba la llamada, hermano. Sí. Entonces, en comparación, el de esa persona de la historia a quien Dios empleó con tanta eficacia, a veces nos estamos comparando y nos vemos bien chiquitos. No se trata de eso, se trata de que tú busques porque tienes todo lo que le dio a él y hasta estás en mejor posición tú porque el Espíritu Santo allá ni siquiera estaba dentro de ellos. Andaba entre ellos. Ni siquiera tenían la escritura completa. Y mira qué nivel de espiritualidad alcanzaron. ¿Por qué tú no puedes? Pues es muy fácil. Es muy sencilla la respuesta, ustedes ya se lo saben. Entonces, arde dentro de nosotros un deseo obviamente de queremos actuar mejor, quiero vivir más como Cristo. Si no estás en este sentir, estás en problemas. Y tienes que examinarte para ver qué es lo que está pasando. Porque no puedes andar así, no puedes pensar que te puedes vivir una vida cristiana así. Entonces decía, si tú vives una vida así va a evidenciar que estás caminando bien, que realmente estás caminando como Él quiere que vivas, pero también si no, no es para que te desanimes y digas, no, pues no, es para que, porque Dios es tan bueno que no quiere que ninguno se autoengañe. Él no quiere que ninguno de los que estamos aquí o en la iglesia llegue el día en que nos diga, apartaos de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Y que tú llegaste con la firme convicción, no, yo sí soy salvo. Estaba segurísimo de mi salvación, pero no porque las pruebas que estamos viendo aquí no eran en tu vida. Entonces por eso la Escritura nos desmenuza,
nos desnuda, por decirlo así, para darnos cuenta dónde estamos parados. Entonces, Dios actúa en nosotros para que tú puedas actuar. Dios actúa en nosotros para que seamos capaces de realizar obras de justicia. Y Pablo nos ofrece un propósito de este proceso ahí en Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿A quién está hablando ahí? ¿A quién? Aquel es poderoso, a Dios, que es para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, porque hay cosas que ni pedimos o ni entendemos, pero como Él sabe todo, y luego termina diciendo el poder que actúa en nosotros, ese poder que te lleva a vivir de esta manera y anhelar todo esto y hacer todo esto. Y esa es la prueba, pues, de que eres un verdadero creyente. Sé que vas a estar luchando, no eres perfecto y te vas a arrepentir y vas a seguir, pero siempre nunca vas a estar satisfecho y siempre vas a estar esforzándote cada vez más en estas áreas que puedes detectar que no estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo esos anhelos? ¿Por qué? Pregunta a Dios, orando a Dios te vas a dar cuenta. Nuestro omnipotente Dios puede llevar a cabo a través de nosotros y de hecho lo hace, lo que de otro modo nos parecería inimaginable más allá de nuestros planes. Filipenses 2:13. Vamos a leer 2 citas más y acabamos. Filipenses 2:13. Para que veamos ahí, también Pablo a los filipenses, ¿cómo les dice a ellos? Filipenses 2:13. Ya lo desglosamos ese texto, ya lo vimos. Y ahí añade que cuando por medio del poder de Dios, ya vimos, Él produce el querer como el hacer en el momento de la salvación, recibimos su poder, recibiráis poder cuando venga el Espíritu Santo. Ya vimos para qué nos dio eso, para querer servirle, para poder obedecerle, y estamos llevando a cabo obras por su buena voluntad. Y ahí la palabra buena voluntad significa satisfacción. Estamos llevando obras en satisfacción, en su satisfacción. Dios quiere que hagamos lo que Él le satisface, para entenderlo más claro. ¿Y dónde encuentras eso? En la Biblia. Conocerla toda. Intención, inclinación, ¿no? Ajá, inclinación. Y ese debe ser tu estilo de vida. Dios quiere que hagas lo que Él le satisface. Debido a tu relación especial que tienes con Dios, a Él le agrada sobremanera tu disposición de actuar en su nombre. Y aquí la pregunta sería si realmente estás en la disposición todo el tiempo. El anhelo todos los días. La verdad incomprensible del versículo 13 que acabamos de ver es que Dios te capacita para que vivas por Él. Y de que se agrada cuando lo haces. Cada día que estudias la Biblia, cada día que oras, cada día que estás conociéndole, te está capacitando porque estás conociendo su voluntad, lo que le agrada, pero no para que nada más lo sepas, sino para que lo hagas. A Él no le agrada que lo sepas nada más, sino que lo vivas, porque eso hace que valga la pena todo el desafío y todo el esfuerzo que puede significar para ti el ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Si tienes un alto concepto de Dios, con que tú sepas que le agrada ese esfuerzo que estás haciendo cada día, ese compromiso, esa disciplina es suficiente. No necesitas ni que te aplaudan, ni que me vean, ni, ay, el hermano, la hermana, mira, no. A Él le agrada. Y eso es suficiente para mí, porque estoy viviendo por Él y para Él, y porque lo amo, y porque quiero vivir para Él. Eso es suficiente para ti. Y si no lo estás haciendo, pues entonces, ¿qué concepto tienes de Dios? ¿Qué tipo de temor y temblor tienes de Él? Y todo esto debe darnos todo el ánimo y todo el incentivo suficiente para vivir con integridad y sin hipocresías delante de Él y delante de las personas del mundo.
como dice 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, no obstante, ninguna de las cosas que hemos discutido se realizará por completo en nuestra vida si no ejercemos autodisciplina, ¿eh? Siempre se los he dicho, yo siempre soy muy reiterativo porque eso me ayuda a mí a recordarlo primero a mí y sé que les va a ayudar a ti. A mí me gusta estar recordando. A veces escucho mis propios estudios porque yo quiero seguir, quiero recordar. Porque a veces cuando uno da un tema, un estudio, a veces, bueno, cuando lo haces, a veces estás captando y buscando y luego cuando lo das, hablando cuando ya voy a predicar, como que yo no lo absorbo completo y después digo, yo lo quiero escuchar después y lo pongo para mí. Tiene que haber autodisciplina. No tiene base en la Biblia. Por ejemplo, es un error creer que podemos progresar en la santidad con solo que tengas buenas intenciones. Es que yo tengo muy buenas intenciones y mis sentimientos son re buenos y tengo mucho entusiasmo en cuanto a la vida cristiana. Pero nada más ahí se quedan tus intenciones y tus sentimientos y tu entusiasmo y la acción, la autodisciplina. El Señor solo puede obrar efectivamente a través de vidas que estén sometidas a su disciplina y a Él mismo. Porque a veces todos queremos que obre en nosotros. Pero tienes que estar sometido a estas cosas en disciplina y al mismo. El apóstol Pablo nos recuerda, y con eso terminamos. 1 Corintios 9, 25, 27. Fíjense cómo lo dice Pablo. 1 Corintios 9, 25, 27. Ya la leí, otra vez la vuelvo a repetir, hermano. Sí, otra vez, hermanito. Ok. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo corro de esta manera, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto que quise que lo voy a leer otra vez, porque esto que dijo aquí Pablo es básicamente en la práctica más entendible todo lo que les acabo de decir. Porque él entró a la carrera no para perder, no para llevársela, lo más cómodo, o como que ahí a pasos, de una forma sin compromisos. No. Él entró con todo. Y luego por eso dice, habiendo sido orado, no venga a ser eliminado. Ahí está diciendo, habiendo sido yo ejemplo de los demás, venga a ser la burla de todos. No es que pierda la salvación. Allá los ganadores les daban una corona, una guirnalda de flores a los que ganaban. Pero tenía que cumplir ciertos requisitos para entrar a la competencia. Si no los cumplían, los cachaban. Como hoy día cuando un boxeador lo cachan que se metió alguna droga, los califican. Es lo mismo aquí Pablo. Él dice, no, yo tengo que terminar. Y él terminó la carrera así. Todos queremos terminar la carrera. He guardado la fe. He acabado la carrera. Pero ya saben cuál era su autodisciplina que tenía todo el tiempo. Solo el cristiano disciplinado leerá y estudiará con persistencia la palabra de Dios. Solo el disciplinado. Pero no se va a conformar con eso. Luego la aplicará con diligencia a medida que permite que el poder de Dios lo conforme cada vez más a la imagen de Cristo. Ahí están los dos, otra vez. Y te vas a dar cuenta si eres disciplinado o no eres disciplinada. Solo el cristiano o la cristiana disciplinada pueden evaluar y desafiar verdadera y efectivamente la cultura y el sistema de valores del mundo a la luz de las Escrituras. En pocas palabras, la autodisciplina es el deseo de subordinar los intereses personales y egoístas que tenemos por lo regular nosotros, la carne que quiere siempre salir. La autodisciplina es que subordinas tus intereses personales y egoístas y te rindes a los intereses eternos de Dios. Ya no se trata de tus intereses, ni tus voluntad, ni tus anhelos, sino lo que Dios quiere para ti.
Ya vimos qué es lo que Él quiere, lo que le agrada. Del popular autor inglés del siglo XIX, William Arnold, se ha dicho, su predicación es buena, sus obras son mejores. Pero lo mejor de todo, dicen, es su vida. Fíjate, su predicación es buena, sus obras son mejores, pero lo mejor de todo es tu vida. ¿Cuántos quisiéramos que dijeran eso de nosotros? Todos nosotros debemos desear que la gente vea nuestra vida como lo mejor de todo. No, qué bonito hablas, qué bonitas obras haces externas, sino tu vida de adentro hacia afuera, empezando en tu casa. Que eso sea lo mejor que puedan mirar de ti. Lo importante no es que tu vida sea perfectamente íntegra, ni que nunca vaciles en tu consagración y obediencia a Dios, porque a veces puede ocurrir. Lo importante entonces, la orientación general de tu vida diaria, que tú te des cuenta que está dirigida cada vez más, ¿a quién? Al supremo modelo de Jesucristo a través de la palabra de Dios y la oración. Porque tu vida no se moverá a esa dirección hasta que des a Dios el primer lugar en tu vida. Si no estás viviendo así, no estás haciendo eso, tú no le estás dando el primer lugar en tu vida. Él no es tu Dios. Tú tienes cualquier otro Dios, que es al que le estás dedicando todo. Y acuérdense que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. No puede ser ni tu cónyuge, ni tus hijos, nadie. El primer lugar tiene que estar Dios. Y entonces tienes que comenzar a obedecer esas prioridades. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente estudio. Aquí terminamos ya. Vamos a ver la rendición a Dios para el siguiente, si Dios lo permite. La rendición a Dios. Vamos a orar. Ay, Dios Padre nuestro, te alabamos. Te damos gracias por toda la forma en que nos hablas y nos muestras quiénes somos. Nuevamente te pedimos perdón. Tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes si realmente te tenemos temor y temblor o si realmente nos hemos estado autoengañando. Si no estamos haciendo lo que hoy aprendimos, ayúdanos. Llévanos a hacerlo. Disciplínanos para hacerlo. Queremos cada día agradarte con acciones, no solamente con anhelos, con buenos sentimientos, sino con acciones verdaderas. Y de esta manera tú seas glorificado ante el mundo que no te conoce. Que esto que estamos aprendiendo, como lo dijo mi hermano al principio, no se quede ahí como al aire, entre por un oído y por otro, sino que realmente lo guardemos y que nos examinemos a nosotros mismos para saber. No queremos vivir autoengañados, una vida cristiana pobre. Queremos realmente sacar todo, explotar, por decirlo de esa manera, todas las riquezas que tú nos has dado cuando lo creímos en ti, en la salvación. Ayúdanos para que cada uno de nosotros pueda andar así, que cada uno se dé cuenta en que está fallando, nos demos cuenta y de esta manera podamos orar y pedirte sabiduría para que cambiemos eso y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer como hijos tuyos. Y si ya lo estamos haciendo, que no nos conformemos y que siempre nos sintamos insatisfechos y que siempre busquemos más y más de ti, más estudio, que nunca sea suficiente, que siempre digamos necesito más orar, más estudiar la Biblia, necesito más obediencia, más y más, todo más. Que nunca pensemos que estamos bien con poquito, con una vez a la semana, con un domingo nada más. No permitas que caigamos en esa necedad, en ese pecado. Y que pues examinándonos nos demos cuenta cuál es nuestro pecado, nos arrepentamos de nuestro pecado y podamos caminar en integridad como a ti te gusta y saber que a ti te agrada, aunque nos cueste lo que cueste, agonizomai, esforzaos, no importa si damos la vida porque se trata de la vida, dar nuestra vida entera a ti, que lo entendamos, que entendamos nuestra identidad en Cristo, para que eso nos lleve a vivir con un temor reverente, un temor y temblor, y poder ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor, para la gloria de tu nombre. Gracias por este estudio y lo ponemos siempre en tus manos y que nos sigas instruyendo para ser hacedores de tu palabra.
Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.